Que nos das de venir a tu casa, Señor, en medio de este tiempo de construcción, transición, Señor, embellecimiento del templo. Qué bueno que podemos aún así poder venir y congregarnos, Señor, venir y estar al sonido de tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que está aquí, tomando de su tiempo en medio de las ocupaciones de la semana, mas sin embargo entendemos que este es el mejor lugar que podemos estar, tomando un tiempo para ti, aprender de ti, estar en comunión contigo, porque te necesitamos, Señor. ¿Cuántos ataques recibimos en la semana que traen ansiedad, que traen temor, que traen tristeza, que traen, Señor, tantas cosas, cargas a nuestros corazones, pero sin embargo podemos venir ante ti trayendo y echando toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú tienes cuidado de la salud, tú tienes cuidado de las finanzas, tú tienes cuidado del trabajo, tú tienes cuidado de nuestras vidas, nuestra familia. Así que, Señor, descansamos en ti. Queremos reconocer que tú tienes control y que, Señor, hoy queremos escuchar tu voz para que tú animes nuestros corazones y nos motives. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que este semestre hemos estado hablando un tema específico que ha sido el tema del Evangelio. Y tiene tantos aspectos, ¿no? Hemos estado hablando de muchos aspectos diferentes y tiene que ver con la obra de Cristo. Hemos estado viendo mucho, sí, cierto, de soteriología o de la salvación, pero hemos visto mucho de la obra de Cristo. Y estamos específicamente ahora viendo cristología, viendo de la obra de Cristo, quién es el Señor y sus diferentes aspectos de la obra de Dios. Hoy vamos a ver tres aspectos importantes. Uno, el Señor como nuestro Salvador. Dos, nuestro mediador. Y tres, nuestro abogado. Nuestro Salvador, nuestro mediador y nuestro abogado. Así que tenemos esas tres características de Cristo, nuestro Salvador. Así que en primer lugar, vamos a hablar un poquito acerca de Cristo como Salvador. Los niños están saliendo a su clase, así que gracias al Señor, gracias también a las maestras por su labor. No todos los niños tienen que salir, los grandecitos que quieran ser parte de la lección pueden bien hacerlo. Así que ahí están. Muy bien. En primer lugar, vamos a hablar de Cristo como el Salvador. Por supuesto que Cristo es el Salvador. Hay tantas referencias a Cristo como el Salvador, Salvador del mundo. Hay un país que se llama El Salvador. Nuestros amados hermanos estaban en El Salvador esta semana pasada y qué bueno que han vuelto. Tenemos tantas referencias a Cristo como Cristo Salvador. Hay lugares, ciudades, estatuas gigantes que tenemos por ahí que nos recuerdan que Cristo es el Salvador. Y por supuesto, Él es así, Él es eterno, Él es el eterno Hijo de Dios, que Él se despojó de su deidad y tomó nuestra humanidad para, con ese plan perfecto de Dios, venir a la tierra, ir a la cruz, ser muerto por manos de hombres malvados. En esa cruz Él llevó los pecados de su pueblo, Él sufrió la ira de Dios en lugar de su pueblo, y por su muerte, por la muerte de Cristo, Él satisface la justicia de Dios, y eso hace posible, esa muerte en la cruz de Cristo hace posible que Él nos da la justificación, nos hace justo. El justo, como dice la palabra, muriendo por los injustos para llevarnos ¿a dónde? Para llevarnos a Dios, justo perdonando los pecados de su pueblo. Así que ese Hijo encarnado fue muerto, pero también fue resucitado. Y ese Señor resucitado ha sido exaltado a la diestra de Dios, y ahora Él está sentado en su trono a la diestra de Dios, ha sido glorificado, y Él está no solamente ahí sentado en su trono como Señor, pero también como el exaltado Salvador, también como mediador y también como abogado. Vamos entonces en ese aspecto a ver un paso de la obra de Cristo en la cruz, en esta tierra, pero luego dos aspectos que tienen que ver con la obra, la continua obra de Jesucristo ahora en este momento, en este tiempo. Como Salvador, Él se presenta a sí mismo como, no solamente como un Salvador, porque si bien es cierto, todo el Antiguo Testamento, de alguna u otras maneras encontramos pequeños salvadores con minúsculas, ¿verdad? Pequeñitos salvadores. Por ejemplo, Dios usa a Moisés como instrumento para salvar a su pueblo de Egipto.
y Dios utilizando a Moisés, su pueblo puede salir de la tierra. Antes de eso tenemos a Noé, como salvando a él y su familia, el Señor salvando a Noé y su familia. Tenemos a los jueces, ¿verdad? Tenemos a Josué llevando la victoria al pueblo, la conquista de la tierra. Tenemos otros jueces que fueron como Josué, Caleb más adelante, siguieron esa misma conquista, etcétera, etcétera. Vemos a personas que de alguna manera Dios los utiliza para salvar a su pueblo, pero hay una característica. De hecho, el nombre de Josué es el mismo nombre de donde se deriva el nombre de Jesús. Jesús significa Salvador. Yeshua, Josué en el Antiguo Testamento. Entonces, hubo otro Josué, otro Salvador, el Dios de salvación, pero Jesús es el único que tiene el título de el Salvador, ahí mayúscula, el Salvador. Él es el único Salvador del mundo. Él es ese que Dios prometió desde el principio, desde el jardín del Edén. ¿Se acuerdan ahí cuando Dios le dijo, a través de la maldición a la serpiente, Dios le dijo que Él promete que iba a enviar a uno que iba a ser de la simiente de la mujer, y él iba a aplastar la cabeza de la serpiente, le iba a dar un golpe mortal, aunque iba a ser herido en el calcañar, pero el golpe que iba a ocurrir, iba a dar a Satanás, a la serpiente, iba a ser un golpe mortal. Él iba a ser el libertador, él iba a revertir toda la maldición del pecado que había ocurrido por la caída del hombre. Entonces, ese Salvador es Cristo, no hay otro Salvador. Y Él se presenta a sí mismo como Salvador. Yo no sé si usted se ha topado o hablado con personas que dicen, bueno, Jesucristo nunca dijo que Él era Dios. Jesucristo nunca dijo que Él era el Salvador. Pues sí, el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo en los Evangelios está minado de sus declaraciones, como Él siendo presentándose como yo soy, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Yo soy el Hijo del Hombre. Él tomaba los títulos mesiánicos del Antiguo Testamento y se lo adjudicaba a sí mismo. Él era el que los profetas habían profetizado, y él de manera sin reservas tomaba esos nombres, esos títulos, y se los adjudicaba a sí mismo. Él era el Hijo de Dios. Pero en una ocasión, es un versículo muy famoso, él presenta aquí el autor también, es el que él dice, hablando de él como el Salvador, habla en Juan 14, 6. Todos lo conocemos, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él dijo, nadie viene al Padre sino a través de mí, sino por mí. Este versículo es radical en nuestra fe, porque no solamente Jesucristo se está presentando como un Salvador. Por ejemplo, paréntesis, los mormones creen que Jesucristo es un Salvador, que Él es un Dios, pero no creen que Él es Dios, que Él es el Salvador. Otras sectas reconocen a Jesús como un buen maestro, como alguien bueno. Pero Jesucristo no se presenta como un camino, como una manera, sino que Él lo traza de manera exclusiva. Yo soy el Salvador, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En los términos que Jesús habla, son términos bastante exclusivos, ¿no? Él no está, con estos términos, Él no está dando opción a que haya otra manera de salvación. Y esto es bastante importante. En un tiempo del cristianismo, esto era como predicarle al coro o cantarle al coro. Todo el mundo, todo creyente sabía esto. Pero en nuestros días, donde hay un mayor crecimiento del universalismo, del espiritualismo, y el ecumenismo, donde todos, realmente Dios tiene diferentes maneras, el mismo Dios de los hindúes y del budismo y de los musulmanes, es el mismo Dios nuestro, diferentes maneras de llegar a Dios. Y eso se ha infiltrado no solamente en la mente del mundo, se ha infiltrado en la mente de algunas llamadas a sí mismo iglesias. De hecho, la famosa iglesia más grande de los Estados Unidos, que queda aquí a unos 20 minutos de acá, su famoso líder dice en una entrevista a nivel nacional,
en los Estados Unidos, una cadena nacional, o sea, se ve en todos los estados de los Estados Unidos. Él le preguntan que si él piensa que Jesús es la única manera de llegar a Dios, y que si él piensa que Él es el único camino, o que si él piensa que también los demás religiones van a poder llegar a Dios. Este famoso líder dice, yo no sé, yo pienso que yo fui a la India y yo vi que ellos tenían mucha sinceridad y yo no puedo decir que ellos no van a llegar a Dios, no soy yo quien pueda decir eso. Entonces, bueno, la Biblia claramente dice que hay un solo camino, que no hay otra manera de salvación y que el mensaje del Evangelio es un mensaje exclusivo. Es un mensaje de que solo hay una sola solución. Si usted toma la solución, se aferra, tiene la bendición de la solución. Si usted niega a esa solución, en Cristo como salvación, usted está negándose a sí mismo la salvación. Queremos decir entonces que cuando Cristo traza una línea imborrable, y Él dice, solo los que están de este lado de la línea, ¿verdad? Los que entran por la puerta, por esta puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor Jesucristo. El que por mí entrare, hallará pastos, será salvo. El que viene a mí tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cuando Jesús habla en esos términos, Él está hablando en términos totalitarios, es exclusivistas. La salvación está en mí, no hay ningún otro medio de salvación. ¿Por qué eso era importante para los judíos en ese momento, para las naciones gentiles de ese momento, y por qué es importante para nosotros hoy? Bueno, porque la mentalidad es que nosotros siempre queremos ser más inteligentes que Dios. Siempre queremos buscar otras opciones, otras alternativas. De hecho, toda la sociedad norteamericana está fundada bajo las premisas de que tenemos que tener opciones, tenemos que tener alternativas. Si usted va a un restaurante, jamás usted va a esperar que simplemente le dicen, tenemos hamburguesa de pavo y es lo único que tenemos. Usted quiere tener opciones. Usted dice, no, yo quiero la hamburguesa de este tipo con esta, y si me le puedo poner más cebolla o cebolla, ¿verdad?, cocinada con este tipo de queso. Y yo hago mi opción porque yo quiero tener opciones abiertas y hacer mi propia elección. Bueno, la salvación no es tipo supermercado o tipo restaurante. El Señor está diciendo, yo soy el camino. Él es el único camino. Y cuando Él hace estas declaraciones, son referencias antiguo testamentarias. Por ejemplo, cuando Él dice, yo soy el camino, Él está diciendo, está haciendo una alusión. Isaías 35:8 decía que Él era el camino nuevo y vivo que Dios iba a traer. También Hebreos, habla el camino de santidad que habla Isaías, el camino nuevo y vivo que habla Hebreos 10. Hay un solo camino que lleva a Dios y que los hombres deben encontrar ese camino para poder llegar a Dios. Es interesante que precisamente todo el argumento de la trama de el progreso del peregrino. ¿Quiénes han visto o han leído el progreso del peregrino? Levante la mano. El progreso del peregrino. Si no lo ha visto, búsquelo, está en YouTube. Hay unas nuevas versiones muy buenas, gratis. Puede ser el progreso del peregrino. Si quiere leerlo, mucho mejor, es más amplio, ¿verdad? Y te explica. Pero en esa alegoría, el autor fue un puritano de los 1600, llamado Juan Bunyan, o Bunyan, como dicen en inglés. Él escribe esta alegoría diciendo que el camino de la vida cristiana es un camino, siguiendo el camino hacia la tierra prometida, hacia el palacio del rey, y es un solo camino. El camino es estrecho, el camino tiene muchas dificultades, pero es ese camino. Incluso vemos que en algunos momentos Él se sale del camino, encuentra problemas y luchas y ataques y le va mal. Pero Él, mientras se mantenía en el camino, Él estaba en la dirección correcta para llegar a Dios. Jesucristo dijo que Él era ese camino. De hecho, si nosotros intentamos buscar otros caminos, no llevan a ningún lugar, sino a perdición. Proverbios decía, hay caminos que al hombre le parecen derechos, o justos, o buenos, pero su fin es de muerte. Hay otros caminos que parecerían el camino de la verdad,
John Bunyan pone al peregrino encontrando esos otros diferentes caminos. Incluso se encuentra uno y le dice, mira, yo sé un atajo, por aquí llegas mejor, llegas más rápido, sígueme y vamos por acá. Y vemos esa misma ideología en nuestros días. Muchas personas van a llegar y vamos a llegar a un momento donde, como está creciendo ese universalismo y esa idea de que todos somos iguales y de que no hay problema, con el cómo tú buscas a Dios, que realmente tú puedes llegar a Dios por muchas maneras, vas a llegar a eso. Tristemente, esta semana yo estaba leyendo acerca de una cantante famosa, de un grupo cristiano muy famoso, que incluso es parte del rodeo este año, de aquí de Houston. Ella es una invitada a ese grupo, ha grabado unas últimas canciones con ellos. Ella estaba ahí en esta semana que descubrieron que realmente su fe no es la fe de la Biblia como se describe en la Biblia, sino que ella cree también en una idea de la nueva era, de un universalismo, donde Dios es más que una persona, es una fuerza universal, donde todos tratamos de ser parte de esa fuerza, de esa entidad, de ese ente superior. Pero no es así. No hay muchos caminos, no hay la opción. Jesucristo dijo que en Él solamente está el camino, que Él está la vida, y ese es un sentido muy exclusivo. Lo que queremos decir es lo siguiente: el cristianismo bíblico, la Biblia, no admite a nadie en el cielo excepto a través de Cristo y su obra expiatoria en el Calvario. Él es el único Salvador y Él es la única manera de salvación. ¿Usted alguna vez ha leído Hechos 4:12? Vaya conmigo ahí, porque ese es un versículo que usted tiene que tener. Si no lo tiene marcado, es uno excelente en cuando estamos, para nosotros, para nuestra vida, pero también cuando estamos evangelizando. Hechos 4:12 dice lo siguiente. Si alguien lo tiene, ¿lo puede leer en voz alta? Y en ningún otro hay salvación. Definitivamente no hay otra salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esto excluye no solamente a otros dioses de otras religiones, eso excluye a cualquier otro medio personal. Como por ejemplo, muchos piensan que María también puede ayudarte a llegar a Dios como una intercesora, o que los santos podrían ayudarte a llegar a Dios como una intercesora. La Biblia dice, no hay salvación en nadie más, nadie puede llevarte al cielo, no hay salvación en ningún otro nombre, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Así que hay una singularidad en la persona de Cristo y en el poder para salvar. En ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque si llegamos incluso a Apocalipsis, nosotros vemos que se busca a alguien que pueda ser digno de abrir los sellos y ser el salvador del mundo, de la humanidad. Y dice, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie se encontró que fuera digno. ¿Solamente quién? Cristo, el Cordero inmolado. Primera de Corintios 3:11, ese es otro pasaje, otro verso que usted puede subrayar en esa misma idea, que es de hecho el versículo lema de nuestra iglesia. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Esa palabra fundamento es la palabra que se traduce al inglés como cornerstone. Y de ahí viene donde se edifica todo el edificio. Cristo es el fundamento. La vida cristiana se edifica sobre Cristo. Y Dios ha puesto solamente un fundamento, y ese es Cristo, y solamente Él tiene el sello de Dios. Y el otro versículo que está ahí también en su libro, pero que bueno subrayar en su Biblia, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces aquí otra vez habla de la exclusividad de la palabra. Vamos a abundar ahora en el segundo lugar, como mediador, pero aquí este versículo otra vez nos presenta de que solamente a través de Cristo, Cristo Jesús hombre, es el único en el que tenemos salvación, podemos entrar ante la presencia de Dios. La palabra mediador viene de la palabra mediador, que nos lleva de nuevo a Dios, para llevarnos a Dios. Entonces,
Un último pasaje y último versículo en ese contexto es 1 de Juan 5:12. Vayamos ahí, 1 de Juan 5:12. Y disculpen que estamos viendo diferentes pasajes, pero la idea es poder tener una idea amplia, lo que las Escrituras dicen acerca de esa única manera de llegar a Dios a través de Cristo como Salvador. 1 de Juan 5:12 dice lo siguiente: el que tiene al Hijo tiene vida, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tan simple como eso. La vida de Dios, la vida eterna, la salvación está en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la salvación, el que no tiene al Hijo no tiene la salvación. Entonces, al fin y al cabo, se resume, está resumida la salvación y la claridad de que Cristo, solo Cristo, es la máxima expresión de Dios, es en Él es el mediador, Él es aquel en el cual podemos ser salvos, solamente es en Cristo. Dios exaltó a Cristo como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecado, dice Hechos 5. Cristo es el Salvador y no hay otro medio de salvación. Es interesante, otra vez, porque el tema aquí es que si nosotros fallamos en la centralidad de que Cristo es solo como Salvador, no importa cuánto sepamos ya más de la Biblia. Por eso se llama la piedra angular, el fundamento, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos toda la doctrina de la Biblia y nos supiéramos los libros de la Biblia, los pasajes, si nosotros memorizáramos todo el Antiguo y Nuevo Testamento y lo tuviéramos de memoria, si nosotros supiéramos griego, hebreo, arameo, y nosotros fallásemos en conocer esta parte, en sacar a Cristo como el centro, como el único Salvador, y no hay otro medio de salvación, de nada valdría todo lo demás conocimiento. Es el centro cardinal de nuestra fe. No hay salvación sino en Cristo. Y cuando le decimos esto, hermano, debemos estar conscientes de que vendrán argumentos en contra de la unicidad de Cristo como único medio de salvación. Dirán, pero bueno, ¿cómo Dios va a, como decía este famoso líder de aquí de Houston, yo veo la sinceridad de ellos, como ellos adoran a sus dioses? ¿Quién soy yo para decir que no, que ellos pueden llegar a Dios? El argumento de la sinceridad. Bueno, la sinceridad no es de usted puede estar sinceramente equivocado, ¿sí o no? Entonces, no se trata de una sinceridad, es sinceramente equivocado. Y hay personas que están sinceramente equivocadas, pero la Biblia nos dice que si ha de haber salvación, solamente en Cristo hay salvación. Eso también nos ayuda a nosotros, hermanos, a predicar el Evangelio de manera correcta. Porque si yo vengo a una persona y le digo, mira, Dios es amor, o Dios te ama, eso es correcto, es bíblico, pero no está explicando todo el Evangelio. Porque Dios es amor, puede ser cualquier cosa. Una persona puede interpretar eso como cualquier cosa en su mente. El Evangelio es específico, hermanos. Cristo es el medio de salvación. Él es el Mesías. Él es el único que pudo habernos salvado. Nosotros no nos podemos salvar. Nuestras obras no nos pueden salvar. Ningún otro medio de salvación, ninguna otra manera de salvación, solamente en Cristo. Por eso Pablo decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, si el único poder de salvación es el Evangelio de Cristo que nos muestra a Él como salvación, es el único poder maravilloso, el Evangelio debe estar ahí. Yo resumo esta primera parte con esta idea. Si alguien va a ser salvo por los medios que Dios ha dado de salvación. ¿Cuáles son los medios que Dios ha dado de salvación? La predicación fiel del Evangelio que nos presenta a Cristo como único Salvador y un canal humano que predica fielmente ese Evangelio. Dios decidió que su Evangelio no lo va a predicar Él mismo. Dios no saca un megáfono, un parlante por las nubes y dice, ahora sí, vengan todos, voy a predicar el Evangelio. Dios no decidió hacerlo Él directamente desde el cielo. Dios no tampoco decidió que los ángeles lo predicaran. Y los ángeles por ahí pudieran haber hecho mucho mejor trabajo que lo que yo o nosotros podemos hacer para predicar el Evangelio con mayor expresión de gloria. Mas, sin embargo, Dios nos coge a los ángeles para predicar el Evangelio.
Incluso cuando alguien estaba buscando de Dios y Dios tenía que mandarle a alguien para predicar el evangelio, Dios manda un ángel para que le diga y le dice a Pedro, Pedro, mira, ve y predica el evangelio para que él sea salvo. Entonces, el ángel va donde Pedro porque Dios va a utilizar un canal humano, un creyente, un hijo de Dios que toma el evangelio, lo predica. Entonces, debe haber, tú y yo somos parte, instrumento, podemos ser instrumentos de parte de Dios, predicando fielmente el evangelio, porque es el evangelio que Dios va a usar para que una persona venga a Cristo como Salvador, y no hay nadie más. Solamente Cristo es el único Salvador y es el único medio por el cual una persona puede ser salvo. Amén. Ahora, esa es la obra de Cristo que ya conocemos en la cruz del Calvario, pero hoy día Cristo continúa su obra desde el cielo. Cristo no ha parado de trabajar en su ascensión. Cuando hablamos de que Cristo ascendió y se sienta a la diestra del Padre, en un sentido, su obra de salvación está terminada, está acabada, y el hecho de que Él se sienta representa el hecho de que ya Él descansa de su obra de salvación, ya no tiene que hacer más nada, Él no tiene que volver a ir a la cruz para morir, ya eso está hecho. En cierto sentido, es ese descanso, pero no en el sentido de que Él para de obrar. Hay otros aspectos de que Cristo está haciendo a favor de los suyos, aún en este tiempo. Y uno de ellos es, en segundo lugar, Cristo como mediador. Él es el mediador. Así que la obra de Cristo no termina con su muerte en la cruz, sino que continúa ahora en su exaltación. Ahora Cristo es el sacerdote, el que ofreció su sacrificio perfecto, es aquel que también está en el cielo intercediendo a favor por aquellos que confían en Él. Entonces, Él es aquel que intercede por los suyos, es aquel que está allá en el cielo como representante, como mediador. Ya habíamos dicho anteriormente que esa palabra mediador significa lograr alguien que está como, ¿qué dijimos? Un árbitro, alguien que está como logrando un acuerdo. Entonces, ese mediador es importante entender. Hay tres personas aquí, diccionarios, citas que tenemos ahí, que nos hablan de esta mediación. Un mediador, dice el léxico bíblico, es uno que ayuda o hace que las partes lleguen a un acuerdo con la implicación de garantizar la certeza de la gestión, ¿verdad? Nosotros no tenemos un ejemplo tan práctico en nuestros últimos días, pero es como un abogado que negociaba llegar a un acuerdo, ¿verdad? El mediador era aquel que iba como un abogado de negociación y entonces garantizaba o trabajaba a garantizar una certeza de que todas las partes llegan a un acuerdo. En otro lugar, el diccionario griego dice que el mediador es uno que actúa entre dos partes, uno que se interpone para reconciliar dos adversarios, un árbitro, uno que es el medio de comunicación entre las partes y su intermediario. ¿Cuáles son las dos partes? Bueno, la parte es el Dios Santo, creador del universo, y el hombre, el ser humano, pecador. No están reconciliados. A pesar de que alguien usted en la calle va a la calle y dice, ¿tú conoces a Dios? Sí, Dios siempre ha estado conmigo. Mi Diosito siempre está conmigo, ¿verdad? Siempre, todas las personas, si tienen un trasfondo más religioso, católico, dirán, mi Diosito siempre está conmigo. Bueno, la Biblia dice que el Dios Santo está irreconciliado, hay una enemistad entre Dios y el hombre por el pecado y necesita ser reconciliado. Sí, o sea que en nuestra posición natural no es una posición de que estamos bien con Dios. Nacemos en pecado y estamos enemigos de Dios. Dice Efesios, ustedes estaban muertos en sus delitos de pecados, ustedes eran enemigos de Dios en la enemistad de su mente. Entonces hay una enemistad y necesitamos a alguien que nos reconcilie con Dios. Webster, el diccionario Webster, dice, mediador es alguien que está calificado y es capaz de interponerse entre dos partes para reconciliarla. Y esta palabra calificado es muy importante, porque no cualquier persona puede ser un mediador entre el Dios Santo y el hombre. ¿Quién es el único que podría estar a la altura de la santidad y la gloria de Dios y al mismo tiempo tener la capacidad, siendo humano, de poder tomar la mano del hombre para llevarlo a Dios? ¿Quién es el único?
Cristo, el Dios hombre. Cristo como Dios puede estar, por supuesto, en la presencia de Dios. Y Cristo como hombre, por supuesto, puede tomar la mano del hombre, del ser humano, y puede reconciliar. Por eso es tan importante que tenía que ser un Dios hombre. Dios hecho hombre, porque es aquel que toma a Dios, puede como Dios tener contacto a la presencia y la gloria del Señor, y puede como hombre tener capacidad de tomar al hombre y llevarlo a Dios y tomar el pecado del hombre, morir en la cruz, etcétera, etcétera. Entonces, la calificación debe ser importante también ahí. No todo el mundo está calificado para ser mediador, solo Dios. Ahí está otra vez el mismo tema de María y los mediadores, ¿no? María no podría, aunque quisiera, ser una mediadora, porque María como ser humano caído jamás podría tener la capacidad de reconciliar. En ella, necesitando un Salvador. Nosotros tuvimos en la vez pasada, en diciembre, una excelente exposición acerca del Magnificat de María. Nuestro hermano Mateo estaba hablando de que ella ve en el Magnificat, en esa salmo de adoración al Señor que ella hace después del anuncio del milagro de Cristo. Ella dice, el Dios mi Salvador. Ella necesitaba un Salvador. Entonces, Salmo nos dice, tú eres muy santo para ver el pecado. El malo no entrará en tu presencia. Ningún pecador puede entrar a la presencia de Dios, solo el Dios santo. Entonces, María no está calificada para poder llevarnos a Dios. Solo Cristo puede llevarnos a Dios. Así que debía ser completamente hombre para poder extender su mano hacia el hombre, y debía ser completamente Dios para poder extender su mano hacia Dios. Entonces, la mediación de Cristo es un trabajo que va más allá de cualquier criatura. Es un oficio que solamente le pertenece a la deidad, a Cristo mismo como Dios hombre. ¿Por qué es necesaria la mediación? Porque es la necesidad más grande. El hombre caído se hace enemigo de Dios y necesita la reconciliación. Job entiende ese dilema, y en el Antiguo Testamento, en Job 9, él hace preguntas. Él dice, si yo soy impío, recordemos que Job no solamente es un libro del Antiguo Testamento. Muchos maestros, muchos estudiosos consideran que Job está en la misma línea de tiempo o época que Abraham, y puede ser que sea el primer libro escrito de la Biblia. Entonces, desde un principio, Job empieza a pensar lo siguiente y dice, si yo soy impío, ¿para qué pues esforzarme en vano? Si me lavara con nieve y limpiara mis manos con lejía, aún así me hundirías en la fosa y mis propios vestidos me aborrecerían, porque él no es hombre como yo para que le responda, para que juntos vengamos a juicio. No hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos. Ya Job estaba pensando su incapacidad como ser humano y como pecador, y él en su meditación, miren qué interesante cómo Dios lleva a este hombre, un ser humano, a través de esa aflicción tan grande, a tener este pensamiento tan grande, teológico tan grande, la revelación de Dios, por supuesto, y llevar a pensar que él necesitaba un árbitro entre Dios y nosotros los hombres. Somos impíos. Él dice, si soy impío, si soy pecador, ahí comienza. La salvación comienza reconociendo nuestro pecado, ¿no? Entonces, Job entiende esa necesidad de dos árbitros, y es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque ese es otro versículo que debemos resaltar ahí. Póngale una marca o subráyelo, ¿verdad? Resáltelo. 1 Timoteo 2, 5 dice lo siguiente, si lo tienes, léalo con voz de mando. Amén. Salieron dos, pero ahí lo escuchamos a ambos. Qué bueno, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ven otra vez lo que decimos. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Interesante esa especificación de la palabra de Dios. Ese Cristo Jesús, que es Dios, pero también es hombre, y ese es el mediador, uno solo, no hay más mediadores. Otra vez, para los que creen que los santos están mediando, yo tengo familia que creen que mi abuela, la abuelita está mediando por ellos, que ellos oran a la abuelita y entonces la abuelita va a ser de alguna manera, va a mediar. Algunos tienen familia así, ¿verdad?
no pueden mediar, no hay nadie que pueda mediar, acomodar nada, porque el único mediador es el Señor Jesucristo. Él es el único apto, el único capacitado. Por supuesto, muchas personas están basados en la tradición, en la ignorancia de no conocer las Escrituras, y por eso Dios nos da la oportunidad de amarlos con la verdad y traerles la verdad a esas personas para que conozcan la verdad de Dios. No hay otro que pueda hacer eso. Entonces, otro pasaje que nos habla de esa calificación de mediador, que es un poquito más claro, porque es Hebreos. Hebreos dice, miren, aún en el Antiguo Testamento teníamos mediadores, como eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, y aún los sacerdotes modernos toman la idea de los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero dice Hebreos 4, Hebreos capítulo 4, 15 y 16, y puedo decir ahí también, para que lo tengas a mano, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino un sumo sacerdote que ha sido tentado en todo como nosotros, pero ¿qué? Ahí está la impecabilidad, la pureza y santidad de nuestro mediador. Lo hace un mediador perfecto, santo. Él fue tentado en todo como nuestra semejanza y se puede compadecer de nosotros porque Él vivió y sabe lo que es ser humano, pero sin pecado. Entonces el autor dice, por tanto, como tenemos ese mediador perfecto y santo, acerquémonos con confianza o confiadamente, como dice Reina Valera, al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esa es la manera. Tenemos un mediador, por lo tanto ahora podemos llegar al Padre porque ya el mediador está provisto. Él hizo la obra, el sacrificio perfecto, Dios lo aceptó, ya hablamos de eso en lesiones pasadas. Entonces ya la obra está aceptada, su resurrección es la confirmación, el sello de Dios de que Él aceptó la ofrenda, Él es el mediador, está sentado a la diestra de Dios. Ahora podemos venir confiadamente, libremente. Acuérdense que antes ni siquiera el sumo sacerdote podía entrar confiadamente. Temblando entraba una vez al año y porque estaba con las campanitas en el borde de su vestido, ¿verdad? Era porque era la posibilidad, había una alta probabilidad de que por ahí su propio pecado lo llevara a la muerte. Entonces tenía una soga que lo jalaban también, entonces entraba con miedo. Pero ya nosotros como hijos de Dios, el velo ha sido roto de arriba hacia abajo. Ya no hay mediador, solo Cristo es el mediador y podemos entrar a través de Cristo confiadamente al trono de la gracia. No vamos a ser muertos, podemos llegar y ser aceptos a través de Cristo. Hermanos, ¿ves eso? Ya no tenemos que temer, no hay temor a llegar a Dios. No hay intermediarios, sino solamente Cristo. Y a través de Él llegamos directamente al lugar santo. Ya no hay que ir a un confesionario, no hay que ir a un templo grande para encontrar a Dios. No hay que ir a la Meca, no hay que ir a una basílica. Podemos a través de Cristo llegar a la misma presencia del Señor. Qué grande, ¿no? Entonces, ese es nuestro mediador. Y ese mediador no solamente hace ese trabajo de mediación, ¿verdad? Sino que ahora también Él es nuestro abogado. Y Él aboga por los suyos. Es la misma idea que se traduce aquí, abogado, es la misma idea que nosotros estuvimos hablando cuando estuvimos hablando del Espíritu Santo, el Paracletos. Ahora, Cristo también es el Paracleto, pero Él es el abogado. Él tiene a alguien que se pone al lado, pero ahora como intercesor, defensor o abogado defensor. Jesucristo es el abogado de su pueblo y Él vive para siempre para interceder delante del trono de Dios a su favor. Hay una confesión de fe. Las confesiones de fe evangélicas, bíblicas, cristianas, son aquellas que toman la enseñanza de la Biblia y lo hacen pregunta y respuesta para que usted lo pueda memorizar y tener claro en su mente. Una de esas declaraciones de fe o catecismos es el de Westminster y dice la pregunta, ¿cómo intercede Cristo? Y responde, Cristo intercede apareciendo en nuestra naturaleza continuamente delante del Padre en el cielo, o sea, como Dios hombre,
por el mérito de su obediencia y sacrificio en la tierra, por declarar su voluntad de haberlo aplicado a todos los creyentes, por responder las acusaciones hechas contra estos, en procurarles, es decir, obteniendo o adquiriendo la quietud de conciencia a pesar de las caídas diarias, así como el acceso con toda confianza al trono de la gracia y la aceptación de sus personas y servicios a Dios. ¿Quiénes de los que estamos aquí podemos decir, ok, hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador? ¿Quiénes de los que estamos aquí podemos decir eso? Amén. Ahora, ¿quiénes de los que estamos aquí podemos decir que aún a pesar de haber hecho eso y venir a Cristo y aceptarlo como nuestro Salvador, único y suficiente Salvador y Señor, somos perfectos y ya no tenemos pecado? ¿Quién puede decir eso? No. Todavía aún tenemos el residuo del pecado, luchamos con el pecado, pecamos y tú y yo sentimos ese peso de pecado. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Bueno, Cristo no solamente nos salva en la cruz, sino que también Él es nuestro intercesor aún en nuestras caídas diarias. Él es aquel que intercede como aquel que está sentado a la diestra de Dios. Él conoce todas las cosas y Él puede ponerse en el medio entre Dios y las personas y decir, no, yo pagué por ese pecado. Sí, yo sé, Él es cabeza dura y cae siempre, y es lo mismo, otra vez sí, lo mismo, pero yo pagué por ese pecado, ¿ven? Y es interesante porque es algo activo, porque a veces nosotros pensamos en la cruz de Cristo como algo pasado, por supuesto, y es pasado, y es completa, pero tiene una obra aún continua hoy, porque cuando tú y yo pecamos, Cristo está ahí en el medio, como si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, Dios intercede y dice, no, activamente, este es mi hijo, yo pagué por eso, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Un famoso teólogo, yo sé que tenemos unos minutitos, pero si me dan un minuto más, se voy a terminar con esta frase. J.I. Parker dice, hablando de la intercesión de Cristo, la esencia de la intercesión de Cristo es intervención para interés nuestro, en lugar de súplica a nuestro favor, como si su posición fuera una de compasión sin estatus o autoridad. William Ames, otro famoso, dice, su sacerdocio real es el ruego por nuestra causa, no por sufrimiento y súplica humilde de rodilla, por así decirlo, sino por gloriosamente traer a la mente lo que hizo y sufrió. O sea, en base a su obra en la cruz, Él intercede y está pagado. Otro teólogo dijo, Cristo se presenta a sí mismo delante de Dios como nuestro representante, su humanidad perfecta. Porque acuérdense que no solamente es nuestros pecados delante de Dios, sino que tenemos, o hay por ahí el acusador de los hermanos. ¿Recuerdan Satanás como el acusador? Y él puede presentarse delante de Dios como él se presentó con Job y dice, mira Job, lo que él te adora y es porque tú le das muchas cosas. O puede llegar, mira a Samuel y ese no es supuestamente hijo tuyo. Pero mira lo que hace, pues mira a fulana, mira, y ella no es tu hija, y está haciendo esto, ¿verdad? Si fuera dominicano dijera así, ¿verdad? Pues más dominicano. ¿Y qué es lo que está haciendo esta muchacha? Pero en esa intercesión, Cristo interviene y dice, yo intercedo. Él está como un abogado defensor. Y cada causa que traiga el enemigo como una acusación contra los hijos de Dios, Jesús es lo suficientemente efectivo por la obra que ella completó para llevar a una sentencia o una declaración de inocencia para el pecador, porque ya Él pagó sobre sí mismo el pecado. O sea, sí, por supuesto, somos culpables. Por supuesto, somos pecadores. Por supuesto, si no fuera por Cristo, fuéramos condenados por nuestro pecado, pero por supuesto que Cristo murió por sus hijos para morir en lugar de ellos. Así que Cristo es aquel que está intercediendo por los suyos, es aquel nuestro abogado. Primera de Juan nos dice, hijitos, yo les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos a un abogado para con el Padre, a Jesucristo en justo. Que nosotros podamos saber que la obra de Cristo en la cruz no es el fin de su obra por los suyos. Que ese Cristo exaltado ahora es nuestro Salvador, nuestro mediador, nuestro abogado, que constantemente y activamente intercede por los suyos, por
en base a la obra perfecta que ha hecho. Y a pesar de que somos culpables y que merecemos castigos, podemos descansar en la paz de su perdón completo, porque la obra de Cristo nos perdona no solamente los pecados que cometimos en el pasado, sino aún los pecados que cometemos en el presente, y aún los pecados que en tu tontera y mi tontera cometeremos en un futuro. Dios es suficiente para también interceder y decir, ya yo morí por esos pecados también. Gloria al Señor por nuestro gran intercesor. Y que si cualquiera que sea, si el acusador, alguien decía en el pasado, en la historia, si el acusador viene a recordarme de mi pecado, recordémosle de su futuro. Ya Cristo venció en la cruz, Él nos salvó, Él intercede por nosotros y nuestra vida, nuestro futuro está garantizada, asegurada con Cristo. El destino del Satanás será castigo eterno para siempre. Así que todas estas ideas nos ayuden a nosotros a tener una idea más clara del Evangelio, predicarlo de una manera más clara, pero también vivirlo, que sea de fortaleza a nosotros. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros nos encontramos diciendo, qué tonto que soy, que otra vez? Pero que la paz de Dios venga a nuestro corazón diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Tenemos abogado para con el Padre, el único mediador entre Dios y los hombres. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Cuántas cosas lindas, Señor. Hay tanto para meditar, decir, pensar. Qué belleza es tu obra, qué belleza, qué bello eres tú, Señor. Cuán hermoso eres, que nos has salvado, nos has guardado en ti, nos has garantizado una salvación solo a través de ti por tu obra perfecta en la cruz del Calvario, tu muerte, tu resurrección. Pero no termina ahí, Señor. Tú aún intervienes, eres nuestro mediador entre Dios y nosotros. Eres aquel que abogas, que estás como paracleto, defensor por nosotros pecadores que hemos sido perdonados por la sangre de Cristo y que tenemos perdón de nuestros pecados, entrada libre al trono de la gracia a través de Él. Que, Señor, ningún pensamiento de derrota de Satanás o en las consecuencias aún de nuestro propio pecado, que recordemos tu verdad y que no nos quedemos derrotados, sino más bien que utilicemos la herramienta de la confesión para venir delante de ti, confesando nuestros pecados, sabiendo que ya somos perdonados en Cristo y que tenemos acceso a ti por Cristo, porque Él es el camino, el único camino, la verdad, la vida, el único nombre en cual podemos ser salvos y el único mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, en el nombre de quien oramos.